Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Estamos acá en Bienestar 107.9 desde El Observador. Día distinto, estamos acá bancando la parada, vamos a decir, ¿no, Flor? Ah, sí, claro. Bueno. Pero no sabemos dónde está Conrad. No sabemos dónde está, pero sabemos dónde está. Pero sabemos. Sabemos claro. dónde está, ahora vamos a contar un poquito mejor. Buenas noches, igual, pues no te saludé. ¿Cómo estás? Claro. Muy buenas noches para todos. Muy contenta de este martes, otro martes agradable en la ciudad de Buenos Muy Aires. agradable. Un veranito estamos teniendo, 24 grados 2 décimas la temperatura, hay baja humedad, 34%, y está lindo. Hay un poco de viento, pero apenas, no se siente. Apenita, no me despeino. Mañana miércoles, claro, no te despeina. Mañana miércoles mínima de 17 grados, máxima de 26 grados, también va a estar parcialmente nublado, buen tiempo en la ciudad de Buenos Aires, y el jueves tiempo inestable, mínima de 16, máxima de 23 grados, también mayormente nublado durante la mañana, y ya después por la tarde y la noche se espera el tiempo inestable, con tormentas aisladas durante toda la tarde-noche. El viernes comienza a mejorar con una mínima de 15 grados y una máxima de 22, pero el jueves tenemos lluvias. Ok. Bien, bueno. Vamos a comentar entonces un poquito por qué estamos nosotros dos solos acá. ¿Por qué? Está Conrado en los Martín Fierro de Salud. Muy bien acompañado, me dicen, muy bien acompañado. Ahí tenemos una foto para los que nos están viendo. Está con Luis Ventura, está con el doctor Cormillot. Bueno, ahí lo vemos a Conrado bien a la izquierda. Sí. Estará dando una nota, ¿no? Estará dando una entrevista. Estará dando una nota, sí, nos está traicionando en ese aspecto. Exactamente. Pero bueno, la vamos a dejar pasar porque, bueno, Por no esta nos queda vez. otra, no nos queda otra tampoco, ¿no? Lo bueno que no esté acá es que no me va a burlar con River, entonces Claro, de esa zafamos. claro, zafaste. Zafamos, estamos bien. Pero bueno, la idea es en un ratito tratar de tenerlo un rato, por lo menos por teléfono, para charlar unas cositas y cómo se está sintiendo, ¿no? En esta experiencia distinta, ¿no? que está viviendo. Total. Bueno, ¿Con qué vamos? pero nosotros vamos a lo nuestro. Eso, vamos a lo nuestro. Hoy vamos a arrancar entonces con lo que arrancamos siempre, que es el tema mitos. Mitos, que en este caso tenemos un video bastante interesante para hablar de antibióticos y un tema que por lo menos hoy en día está bastante en vilo, ¿sí? Así que si lo tenemos preparado, vamos directamente. Un antibiótico se comporta como una verdadera arma nuclear y sí, lo mata todo en su camino. Sí, puede salvar vidas en situaciones muy graves, pero en ciertos cuadros de diarreas y ciertas infecciones de vías urinarias, lo único que puede hacer es romper tu equilibrio natural. ¿Qué hace en realidad un antibiótico? Sí, bio, contra la vida. ¿Qué hace esto contra la vida? Mata bacterias patogénicas, pero también las que te protegen. Genera dibiosis, dejando nichos vacíos para que otras bacterias y otros hongos se apoderen. Provocan presión selectiva, dejando las superbacterias. Desarma tu sistema inmune, pierde entrenamiento y quedas más vulnerable. El resultado, reinfecciones más frecuentes, candidiasis, deficiencias de vitamina K2, vitamina B, resistencias antimicrobianas y más alergia y autoinmunidad. Entonces la clave no es eliminar, la clave es modular tu territorio biológico, fortalecer tu microbiota, reconstruir tu mucosa intestinal y reentrenar tu sistema inmunológico. Bueno, Polémico. de todo, fue como un bombazo atrás de otro. ¿Por dónde arrancar? Bueno, vamos a arrancar, me parece a mí, por el principio. ¿Por qué? Porque los antibióticos, de hecho, bueno, no sé si todos saben, pero los antibióticos fueron un hallazgo un poco incidental, un poco no, un hallazgo incidental. En 1928, Alexander Fleming lo que hizo fue, estaba básicamente en su laboratorio, encuentra contaminado con un hongo que se llamaba Penicillium, una de las placas de cultivo de algunas bacterias, y encuentra que en esas placas de cultivo donde estaban contaminadas por Penicillium, lo que estaba haciendo este hongo básicamente era matar las bacterias que estaban creciendo en esa placa. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, evidentemente hay algo acá, ¿sí?, que nos está favoreciendo, o que nos puede llegar a favorecer. A partir de ahí aparece lo que es la penicilina. La penicilina, que es, creo yo, uno de los avances más grandes, ¿sí?, de la humanidad y sobre todo del siglo XX, ¿sí?, en la modernidad, que cambió no solamente lo que es el tratamiento de las infecciones, porque antes por ahí uno decía, o sea, hay una herida, se infecta y parecía que la única salida era o me curo o me muero. Bueno, en este caso vino la penicilina, empezó a ayudar y empezó a partir de 1940, cuando se fue extendiendo un poco lo que es el uso de la penicilina per se. Bueno, empezó a usarse, empezó a aumentar la esperanza de vida en las personas y tuvo un gran impacto no solamente
en situaciones de la vida cotidiana, sino también a nivel de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en donde claramente había gran cantidad de personas heridas, y ahí es donde uno actuaba de forma activa, ¿sí? Y retiraba la infección con este tipo de antibióticos que para ese momento no tenía, vamos a decir, resistencia alguna, ¿sí? O por lo menos en general. Eso para empezar. Entonces, entendiendo que los antibióticos fueron un gran avance dentro de la medicina, lo que nos tenemos que poner a pensar nosotros dentro de todo lo que dijo este señor es, bueno, ¿realmente viene a matar todo? ¿Realmente se lleva lo patógeno, lo no patógeno? Bueno, la realidad es que la antibioticoterapia, ¿sí?, sigue siendo uno de los tratamientos, digamos, de elección, obviamente, en todas las infecciones. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que, si bien los antibióticos sirven para cualquier tipo de infección, ¿sí?, ahora, obviamente, no está la penicilina sola. Hay muchos antibióticos que se fueron creando y que se siguen creando actualmente, sobre todo con la ayuda de la inteligencia artificial. Y lo que necesitamos saber es, básicamente, qué es lo que está infectado, qué es lo que está recomendado para esa infección y durante cuánto tiempo tengo que tomarlo. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque acá aparece lo que es la presión selectiva y lo que es la generación de la resistencia. Si uno toma un antibiótico que está indicado por 1 a 3 días o con un máximo de 5 días, ¿sí?, con cualquier tipo de infección, hay que terminarlo dentro del lapso que está indicado, ¿sí? No lo podemos mantener 10, 14, 20 días porque a mí me pareció, me olvidé o es hasta que se termine la caja. No, hay indicaciones que son muy puntuales y que nosotros en la consulta médica como médicos, ¿sí?, a cargo del paciente que está sufriendo la infección, tenemos que tener en cuenta que es importantísimo no solamente detectar la enfermedad, sino también saber cómo tratarla y cómo transmitírsela al paciente o a la paciente para que no tenga ningún tipo de duda a medida que se va de la consulta. Más allá de esto, hay algo que también me parece siempre importante destacar, porque son consultas que yo recibo de amigos, de familia, de conocidos, vecinos, que es el uso innecesario del antibiótico. Y hay un ejemplo que es paradigmático, que es: me levanto, me duele la garganta y agarro un amoxiclavulánico porque un vecino me lo dio, porque me lo dio un amigo, porque tengo algún familiar que le sobró y me dice, bueno, che, si te duele la garganta, tómate esto por día, que obviamente no es un profesional capacitado, y yo voy y lo tomo. Lo que hay que tener en cuenta es que la gran mayoría, el 80-90% de las faringitis son virales, sobre todo en los adultos, y que lo único que hace el antibiótico, que obviamente no ataca al virus, es generar esa resistencia antibiótica, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa resistencia antibiótica? Bueno, básicamente, si yo le doy ese mismo antibiótico a este paciente que recibió el amoxiclavulánico porque tenía una faringitis viral, el día de mañana probablemente tenga una bacteria que resista la acción de este antibiótico. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, primero que nada, entender que para tomar un antibiótico, ¿sí?, automedicarse no es una opción, ¿sí? Tenemos que tener algún tipo de conducta médica, ¿sí?, tomada previamente, tenemos que consultar, saber cómo tomarlo y qué precauciones tener. Y además tener en cuenta que el antibiótico, así como bien dijo en el video, se lleva básicamente lo que es la bacteria patógena, pero también se lleva en ciertos aspectos lo que son las bacterias que viven en el intestino, sobre todo. Entonces, para tratar esta famosa disbiosis, que es como ese desequilibrio en la microbiota, esa famosa microbiota que hablamos en general nosotros en todos los programas, bueno, lo que tenemos que hacer es, o lo que está recomendado es, tomar probióticos durante y después del tratamiento. Después del tratamiento, reforzar con fibra, ¿sí?, proveniente de los alimentos para alimentar justamente estas bacterias que viven en el intestino, tomar o alimentarse con alimentos fermentados y tratar de evitar los azúcares refinados y los ultraprocesados, ¿sí? En general, esto lo que hace es acelerar la recomposición de la microbiota, lo cual no quiere decir que si no hacemos esto no se va a recomponer la microbiota. Es importantísimo entender esto, ¿sí? Así que, importante, antibiótico-terapia, ojo con la automedicación. Y me están chiflando Sí. acá por la oreja que está Conrado. ¿Estás en línea? Acá estoy. ¿Qué Sí, haces, en la Conrado? famosa alfombra roja, que en este caso es azul. ¿Cómo Así que los estás? saludo, Flor, Martín, Hola. ¿cómo andan? Muy bien, perfecto. ¿vos cómo estás? Yo estresado, tengo que admitirlo, después de un té de hierbas, pero realmente una cantidad de gente enorme, es en la Costanera, en uno de los centros de convenciones. Hay literalmente cientos de personas. Recién, interesante, estábamos en una pequeña entrevista
y estaba Alberto Cormillot. Sí. La verdad, buenísimo escucharlo. Sí. Hablábamos, que lo hemos comentado, Martín, creo que lo comentamos, la ley en China que va a regular quienes, claro, que la van a penalizar, lo dijimos, no dijimos que iban a penalizar con plata, van a poner multa Eso con no dinero dijimos. cuando hable una persona que no tenga el título que lo habilita para hablar. Y ahí Alberto estaba totalmente de acuerdo, porque fíjate vos que el daño potencial de una persona, no sé qué mostraste en el Instagram, no llegué a escuchar. Pero Mira, bueno, te cuento hablábamos de si eso. querés. Dale, Te cuento, dale. hablamos un poquito de antibióticos, que creo que yo te había mostrado en algún momento del reel que decía bastantes barbaridades. Está buenísimo, te agradezco, buenísima la idea. Vos sabés que me impresiona cuando escucho a nuestra infectóloga la preocupación como vos, que sos clínico, de la gente que toma el antibiótico equivocado, o equivocadamente, mejor dicho, equivocadamente, cuando no hace falta y estás, viste, generando resistencia, animales, bacterias que tienen resistencia, y estás lastimando a la armada, al ejército ese de microbios que tenés en el intestino para defenderte a vos, para mejorar tu sistema inmune, tu cerebro. Así que un detalle, no sé qué decía la persona del Instagram, pero sí, Sí, hemos mostrado mucha gente con barbaridades, ¿no? sí, varias cosas ya, pero para no meternos tanto en antibióticos, contanos qué sentís vos, qué significa para vos estar ahí, estar en los Martín Fierro de Salud, estar nominado, porque más allá de si gane, pierda uno, es lindo, creo yo, ¿no? Sentirse reconocido. ¿Qué es lo que sentís vos en este momento? La verdad que sí, estoy contento. Hay un enorme grupo de gente, pero estoy contento colectivamente, porque nosotros los médicos, viste, vos lo sabés, Martina, en los congresos hay premios al mejor trabajo, en el hospital en que trabajás puede haber un premio. Yo siempre me acuerdo, porque era muy chico, yo tenía 28 años, y con un trabajo de trasplante hepático y ACV, gané un premio para ir a Japón a presentarlo. Sí. Imagínate lo que fue eso. Pero siempre cerrado en la comunidad médica. En cambio 100%. ahora, Sí. esto está abierto. Esto ahora es la gente que va a ver a la salud. No solamente un médico. Instituciones, laboratorios farmacéuticos. Hay muchos postulados. Y creo que es bueno, porque la gente, fíjate vos, que ha cambiado el paradigma, Martín. Esto es muy increíble. La gente de pensar, que por ahí todavía algunos lo piensan, ay, qué miedo estar enfermo, morirme, ay, me iré a morir. Cuando el pensamiento hoy en día, con todo lo que hablamos nosotros en este programa, Bienestar 107.9, ¿qué hablamos? De salud crónica, de voy a cumplir 99 años con una mente y un físico plenos. Fíjate vos qué cambio de paradigma, del miedo a la muerte, a la enfermedad, al decir voy a mantener mi salud en forma crónica, todo el tiempo que pueda. Y nosotros damos las claves que hoy se conocen para eso. Entonces, resumo en Sí, qué decime, bueno, la pandemia aceleró esto, las Sí. redes sociales, por Dios, de qué forma, Ujú. en que la gente ahora está empoderada. El que está escuchando no tiene que ser médico, tiene que escuchar buenos consejos, implementarlos, y vos estás a cargo de tu salud. Y ahora se está premiando esto públicamente, como digo, a los médicos y a las instituciones y a todos los que tenemos que ver con la salud. Me parece buenísima la idea. No la había visto en otro lugar. Por ahí se hace, pero no lo he escuchado. Sí, no, si te soy muy honesto, yo no lo conocía, pero no por eso no nos pusimos contentos cuando nos enteramos, porque la verdad es que, de vuelta, más allá de que uno gane o pierda, es lindo sentirse reconocido con algo tan noble, que lo hemos hablado, ¿no? En varias ocasiones, que es transmitir de forma responsable consejos de salud por ahí a la población que por ahí no tiene acceso todo el tiempo a médicos, profesionales capacitados y demás. Me parece que eso te debe generar algún grado de regocijo. Sí, Te decime. enfatizo lo que decís, te lo enfatizo, Sí. porque primero, esta es la primera vez que se hace. Sí. Y ahí estaba recién Luis Ventura enfatizando, esto llegó para quedarse, etcétera, etcétera. Ojalá sea así, ojalá sea así. Pero fíjate vos que es importante lo que vos decías recién, porque tenemos que transmitir información confiable. Tenemos que ser creíbles. La credibilidad, la confianza es fundamental. La confianza para cualquier cosa.
vos arreglás el país con confianza. Todo funciona con confianza, desde la pareja, de seres humanos, hasta un país. Entonces, vos tenés los profesionales dando datos creíbles, y esto es un cambio de paradigma. Entonces, bueno, fundamental, me parece, y el reconocimiento con este premio, que si es verdad, llegó para quedarse, ya te digo, es la primera vez, veremos qué pasa en el futuro. Bueno, esperemos que siga, esperemos que siga. Y yendo por ahí para otro lado, ¿no? Que también me interesa, porque si bien es lindo, es algo distinto, es algo que está bueno, es algo que te llena de orgullo, también algo de estrés debes tener, ¿no? Por ahí dando vueltas. El estrés, no sé cómo estará mi cortisol, sí sé que en mi casa, yo vi pacientes hoy, estuve en la unidad de ACV del Güemes, tuve cantidad de actividad durante el día, pero cuando llegué a casa para cambiarme, para venir acá, hice, no sé, no te quiero exagerar, pero 8 a 10 minutos de meditación. Siempre Sí. le decimos a la gente, la persona, el soldado en la batalla, imagínate, obviamente no tiene tiempo, pero con respirar en forma regular disminuís eso. Entonces, ya sea una meditación, pensar en el propósito, pensar un minuto, ¿cuál es el sentido de mi vida? Bueno, en el caso mío es la medicina, sin duda, el ACV fundamentalmente, la comunicación ahora, después de la pandemia y con todo esto de las redes sociales. Entonces pensás en el propósito, en el sentido de vida, el optimismo. Mañana me tengo que ir a 4 horas de Buenos Aires a dar una conferencia. La Sí. verdad que me pone feliz compartirlo. El jueves pasado estuve en Montevideo, lo habíamos anunciado, Sí. y veo que a la gente le interesa, porque hice una experiencia distinta, fue un teatro, o sea, no fui a un lugar que muchas veces me llevan a distintas personas, me piden que hable de charlas. Bueno, ellos se ocupan de que esté la gente, pero acá en un teatro la gente elegía ir o no ir, y fue muy bueno. La semana que viene, el Congreso Argentino de Trasplante, te quiero decir que optimismo, proyecto de vida, meditar un poco, esos 8 o 10 minutos me recargaron, vos hablabas del estrés, Sí. y eso es lo que tiene que hacer la gente. Por supuesto que hay veces que tenemos problemas muy serios, y ahí viene la ayuda profesional, por supuesto, cuando haga falta. Pero el estrés cotidiano, ese estrés crónico del trabajo, ese es el que podemos combatir con medidas como la meditación, o con, también, acordémonos del segundo, con los vínculos. Con los vínculos, ese llamado al amigo, al pariente, al hermano, en la pareja, a los hijos. Con todo eso combatís estrés, que sabemos que mata. El estrés tapa arterias. Hace 60 años que sabemos eso. No es hablar de una cosa subjetiva, psicológica. Es súper concreto y súper dañino. Lo hemos comentado varias veces. Sí, 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 sí. Y mira, en el medio de la charla introdujiste dos cosas que para mí son importantísimas. Una es esto que vos hablamos, ¿no? Del estrés, pero bueno, ese estrés como pseudopositivo, digamos, ¿no? Ese eustrés que tiene que ver con lo que es el estrés que uno siente cuando hay un desafío que lo estimula a uno, ¿no? Estas conferencias, esta ida a los Martín Fierro, el sentirte bien porque te hayan nominado, asistir, cumplir por ahí un rol distinto al que estás acostumbrado. Y por otro lado, algo que también me parece súper interesante, que es el tema de, bueno, manejar el estrés a través de lo que son las relaciones sociales, que durante la pandemia, de hecho, se estudió un montón y se vio que se reducen igual niveles de cortisol solamente con abrazos, con el contacto físico, con el charlar con personas. Entonces me parece que en esta breve charla que estamos teniendo ya introdujiste en lo que hablamos nosotros siempre, ¿no? Bienestar y longevidad, dos cuestiones que me parecen súper importantes y que uno no puede escaparle, sobre todo hoy en día que el acceso a la información está en la palma de la mano. No, y vos empezaste diciendo algo muy importante, que era la actitud de cada uno, el que puede ser positivo, y efectivamente, los estudios han mostrado que personas con alto nivel de estrés, medido con escalas, pero que pensaban que el estrés no los dañaba, ellos tenían una expectativa de vida más larga que personas con menos estrés que pensaban que el estrés les hacía daño. Entonces, tu percepción Totalmente. del estrés, que viene de qué personalidad tenés, cómo eras armado, pero es entrenable esto. Entonces, la persona que está escuchando, que se estresa mucho, que sepa que puede entrenarse con un psicólogo, Ujú. se puede entrenar el ver ese estrés, darlo vuelta y verlo como algo positivo, y eso aumenta la expectativa de vida según cómo lo tomes. Así que bueno,
acá estoy, ahí me están haciendo unos gestos, creo que hay que ir para Te están retando, te están para retando. para la mesa. Sí, me viven retando, te digo la verdad, en el consultorio, en todo, porque somos muy, por ejemplo, puntuales con los pacientes, cosa de los médicos, viste la fama de totalmente. impuntualidad. Totalmente. Creo en la puntualidad de los médicos y acá no, ahora me tengo que ir, pero no quería dejar de llamarlos. Sí, es un día especial, lo repetiste varias veces y tenés razón. No importa, ganar, perder, haber sido que alguien pensó que lo que hacemos nosotros de difundir, porque yo estoy en la categoría de influenciador, de influencer y de difusión. Entonces, que alguien haya pensado que lo que hacemos puede ayudar a la gente y puede ser positivo y es un granito de arena, la verdad, tenemos que tener claro, el acto médico ha pasado del consultorio en un 1 a 1 con el paciente, el médico, a una cosa en que podés tener una escala que podés influir positivamente a miles o a decenas de miles de personas. Entonces, me parece algo espectacular. Fui médico para ayudar gente, pensé que ayudaba de a uno y de repente hoy la tecnología y el cambios en el mundo han hecho que podemos ayudar a mucho más que a uno. Así que realmente espectacular. Exactamente. Bueno, coincido plenamente con todo lo que dijiste, Conrado. No voy a permitir que te sigan retando, así que te vamos a liberar. Te agradecemos un montón que hayas estado acá presente y obviamente te deseamos todos acá, incluso Nacho desde su casa que está enfermo, éxito, ¿sí? Y que si se da, se da, y si no, te recibiremos igual con el mismo cariño. me aceptan el martes que viene. Te aceptamos igual. Pero por favor, Flor, ahí cuidado con el último tema. El último tema, por favor, así simbólicamente en mi nombre. El tema de cierre, el tema musical de cierre. Responsabilidad. Así va a ser. Muy bien, muy bien. Bueno, hablamos, nos veremos el martes y hablamos mientras tanto. Nos vemos. Un abrazo grande, éxitos. Saludos, gracias. Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional. Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Kisekimon, un concierto homenaje a Pokémon Digimon. Prepara tu Pokédex y tu Digivice para esta nueva aventura musical junto a Kiseki, openings, endings y la banda sonora de los videojuegos que llevaron lo cotidiano a legendario. Domingo 7 de diciembre, LD Teatro, Paraguay 918. Entradas en boletería y por PlateaNet. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Trabajás con herramientas eléctricas o manuales? En Sodimac encontrás las mejores marcas al mejor precio y financiación. Sodimac. Kavak 107.9. Sí. Vos ahí, si tenés 1 o 2 o 3 cajas de ahorro, por ahí tenés, la gran mayoría de esas son gratuitas, por un tiempo, las vinculás directamente. Entonces llegás y decís, ¿con qué querés pagar? Quiero pagar con esto. Genial. Escaneás el QR y la misma aplicación te dice, tenés una promo, tenés 2 promos, tenés 3 promos. Y vos decís, a ver, ¿con cuál me conviene más? ¿Me conviene descuento? ¿Me conviene con tarjeta de crédito? ¿Me conviene con el descuento en el momento? Y lo mejor de todo, que yo no lo sabía, y ahora soy un cultor de eso, es que cuando vos pagás con tarjeta, el reintegro te lo hacen en efectivo en la caja de ahorro. Entonces vos comprás algo hoy, lo vas a pagar recién el mes que viene, pero te acreditan el pero descuento. Ya tenés la plata en efectivo acreditada. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Acelerar de 0 a 100 kilómetros en 10 segundos es una decisión. Frenar de 100 a 0 es una necesidad. El líquido para frenos Bardal supera las exigencias de calidad de las normas IRAM-AITA. ¿Con qué marca vas a frenar hoy? 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Ahora en Bienestar 107.9. El Noti. El Noti. Bueno, vamos con el Noti entonces. Sí. Y vamos a la primera noticia. Dice, hablar varios idiomas reduce a la mitad el riesgo de envejecimiento cerebral acelerado, según estudio masivo.
Una investigación publicada recientemente encontró que las personas multilingües tienen la mitad de probabilidades de mostrar signos de envejecimiento biológico acelerado versus quienes hablan solo un idioma. El efecto protector aumenta con cada idioma adicional aprendido. Vamos con la segunda. Dice, el cáncer de pulmón podría aumentar en Argentina para 2050. Primera causa de muerte oncológica. Argentina registra un crecimiento notorio tanto en el diagnóstico como en la muerte por esta patología. Proyecciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer advierten un aumento del 80% de casos hacia 2050, reforzando la necesidad urgente de fortalecer prevención y detección temprana. Cámaras térmicas detectan el estrés midiendo la temperatura de la nariz en segundos. Psicólogos de la Universidad de Sussex descubrieron que la temperatura nasal cae entre 3 y 6 grados cuando estamos estresados, un indicador físico medible con cámaras térmicas. Este método podría revolucionar el monitoreo de estrés en bebés, personas no verbales. Hasta las 21, Bienestar 107.9, con Conrado Stoll. Recomendaciones para vivir más y mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. @El Observador 107.9. En Instagram, Facebook y TikTok. Lo que no sale por radio, sale por acá. Vamos de frente. Vamos de frente. Te contamos las cosas como son. El Observador 107.9. Así somos. ¿Así nos ves? Así nos escuchás. Venimos a mirar. Venimos a informar. Somos libres de opinar. Y preferimos siempre la verdad. Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. elobservador1079.com.ar. El sitio del Observador 107.9. Bueno. ¿Con qué estamos, Flor? ¿Tenés idea de la canción? Porque Sí, yo, la verdad, Liso, que no... la música de Liso, just lo que estamos escuchando. Mira, Ok, de memoria, pues. ¿eh? No, porque yo no la desconocía y estaba muy linda. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña bajada del Sí, las noticias. para explicar un poquito qué es cada una de las cosas de las cuales estuvimos hablando y después vamos a hablar un poco también de inteligencia artificial, que lo venimos posponiendo un poco. En cuanto a la primera noticia que nos hablaba de... Idiomas. Bueno, exactamente, que saber más de un idioma básicamente protege al cerebro. ¿Sí? Ese es el mensaje final. El tema es el siguiente. Hay un estudio en el cual se tomaron 86.000 personas, es decir, es un estudio muy, muy, muy grande, de entre 50 y 75 años, a los cuales básicamente los fueron valorando a lo largo de los años para ver qué grado de deterioro cognitivo tenían, ¿sí? De las funciones mentales. Entonces, ¿qué tomaron como marcador? Bueno, algo que se llama edad o rango
de edad biocomportamental. ¿Qué quiere decir esto? Es la diferencia entre la edad cronológica, que es la edad que tenemos todos, ¿no? Yo, bueno, en mi caso 33 años, Sí. y lo que es la edad predicha, que es un conjunto de factores que forman, obviamente, una edad definida, va desde el riesgo cardiometabólico hasta lo que es básicamente el nivel socioeconómico, educativo y demás, y a partir de ahí se establece una brecha. Esa brecha, cuanto más grande es, mayor deterioro cognitivo hay. Entonces, ¿qué es lo que demostraron a partir de este estudio? A partir de este estudio demostraron que las personas que sabían un solo idioma, ¿sí?, que no tenían por ahí el conocimiento de 2 idiomas, 3, 4, obviamente a mayor cantidad de idiomas, mayor era el beneficio que era protectivo a nivel del cerebro. Notaron que las personas que tenían el conocimiento de un solo idioma aumentaban mucho la brecha y tenían mayor deterioro cognitivo a edades tempranas. Ahora, ¿qué es lo interesante también de este estudio? Que este estudio lo que hablaba y lo que decía era, no es necesario ser una persona que hable de forma fluida, piense, no sé, por ejemplo, en inglés, que escriba bárbaro. No, solamente el conocimiento básico a moderado de otro idioma aumenta lo que es la protección a nivel del cerebro porque ejercita mucho la memoria, ejercita mucho la atención, independientemente de lo que uno termine aprendiendo, ¿sí? Entonces, es algo a tener en cuenta no solamente para las personas jóvenes, que en realidad la gran mayoría de nosotros, por H o por B, en algún momento hemos tenido acceso a la posibilidad de aprender un segundo idioma. Bueno, vos, Flor, estás aprendiendo inglés. Very difficult. Very difficult. Bueno, Carlito Esteves, Esteves. en su momento estuvo expuesto al inglés. Pero me parece interesante que también las personas mayores que dicen, no, bueno, ya es tarde para aprender un idioma, está bueno que tomen la decisión de arrancar, ¿sí? Que es algo distinto, es algo que nos mantiene activos, nos mantiene conectados, no solamente protegiendo al cerebro desde este punto de vista, de aprender otro lenguaje, sino también porque en general son espacios donde también uno puede socializar y recrearse. Entonces, lo positivo es más de un idioma, mayor protección cerebral. Después vamos a la segunda noticia, que Sí. obviamente no es tan alentadora, ¿sí? No es alentadora para nada, No, que nos tremendo. habla de que para 2050 casi que duplicaríamos lo que es la incidencia del cáncer de pulmón. Como decimos siempre, bueno, el cáncer de pulmón acá en Argentina produce el 15% de las muertes de tipo oncológicas, lo cual son alrededor de 10.000 a 15.000 personas al año. Es un número muy grande. ¿Qué es lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? Bueno, primero que nada, los factores de riesgo que podemos controlar. El 80% y a la cabeza, factor de riesgo primario, tanto por exposición activa como por exposición pasiva, es el tabaquismo, ¿sí? El 80%. Es decir, hay un 20% de personas que no es tabaquista que también tiene riesgo de tener cáncer de pulmón. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, la acumulación de un gas que se llama radón en los lugares que están poco ventilados, sótanos, plantas bajas que no tienen buena ventilación y demás, se acumula ese gas, obviamente es algo que es nocivo. Después, factores genéticos, la polución ambiental, todas esas cosas. Y bueno, hoy en día también podemos agregar lo que es el vapeo, ¿no? Que el vapeo ahora está bastante de moda, sobre todo en la población joven, que de vuelta es como el tabaquismo, hay que tratar de evitarlo y en el caso de estar activo, bueno, tratar de ir retirándolo de a poquito. Es igual de dañino que el cigarrillo. Es igual de dañino en algunas cosas, en algunas patologías, a nivel de lo que es el cáncer de pulmón. Todavía no está establecido realmente lo que es la relación directa, pero sí se sabe que está directamente relacionado. No sabemos en qué porcentaje, pero sabemos que está relacionado. Bien. Y después, lo otro importante para decirle a todos los pacientes es que si uno es fumador o fue fumador de gran cantidad de paquetes al año, ¿sí? Un paquete por día, 2 paquetes por día, siempre está la posibilidad de ir a buscar de forma temprana la posibilidad de detectar y diagnosticar el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a obtener nosotros es un diagnóstico temprano, la posibilidad terapéutica de dar un mejor tratamiento y que no sea tan nocivo para la persona, ¿sí? No solamente para lo que es el tratamiento en sí, sino también para lo que es la recuperación, ¿sí? Entonces, lo que me parece interesante es vayamos a buscarlo de forma temprana, porque este 80% para 2050 no es algo inevitable, ¿sí? Se puede evitar, se puede mejorar, pero bueno, es un llamado de atención que tenemos que tener. Y en cuanto a la tercera noticia, Tremenda. tremenda, una noticia que es de color, es muy de color, que nos habla de estas cámaras térmicas que detectan el estrés. Bueno, ¿cómo se llegó a esto? Porque ¿a quién se le ocurrió poner cámaras que detecten el calor en la nariz? Bueno, hay investigadores de una universidad de Estados Unidos, en combinación con una universidad de Gran Bretaña, decidieron tomar a 29 voluntarios, ¿sí?
y exponerlos a una situación de estrés. Esa situación de estrés era hablar de forma espontánea de lo que era el trabajo de sus sueños ante 3 personas desconocidas y después empezar a contar para atrás desde 2023, restando de a 17. Obviamente eso los ponía en una situación de estrés. Es raro, porque uno cuando lo piensa es raro, dice, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, son situaciones de estrés en las cuales detectaron que bajaba entre 3 y 6 grados la temperatura de la nariz. Estas cámaras lo que detectaron fue que esa temperatura de la nariz no solamente bajaba, sino que cuando salían de la situación de estrés, lo que se generaba era una recuperación de esa temperatura. Y esa recuperación de la temperatura variaba entre algunos minutos en las personas que más rápido lo recuperaban, hasta horas en las personas que peor recuperaban eso, que era la temperatura de la nariz. Ahora, ¿a dónde iba toda esa temperatura que tenía la nariz y que después recuperaba? Bueno, a los ojos y a los oídos, porque es una respuesta innata, ¿sí? Evolutiva, que no solo tenemos nosotros, también la tienen los primates, que tiene que ver con que los oídos y los ojos son los que detectan el peligro, ¿sí? Entonces, lo que hacía básicamente era redistribuir todo el flujo sanguíneo a los ojos y las orejas y se notaba cómo bajaba la temperatura a nivel de la nariz. ¿Por qué es importante esto? Primero porque las personas que se recuperan de una forma mucho más tardía de todas estas cosas como es el estrés, tienen un riesgo mucho más elevado de sufrir ansiedad y depresión. Y por otro lado, porque también tenemos la posibilidad de detectar el estrés en las personas no verbales, ¿sí? Las personas que tienen demencia y obviamente los bebés, ¿sí? Así que algo como para tener en cuenta, interesante, pero que bueno, todavía hay un largo camino por recorrer para poder implementarlo de forma cotidiana. Habiendo terminado con el Noti, podemos meternos en algo que veníamos posponiendo bastante, que era la parte de inteligencia artificial, Sí. que la veníamos posponiendo, y la realidad es que es un tema súper interesante y teníamos un tema armado ya hace un par de semanas y no podíamos meterlo, me parece que hoy es el momento. Hay algo que se llama Medgema, ¿sí? Que es una plataforma que Google ha subido durante el mes de julio, en donde aparecen distintos modelos de inteligencia artificial que permiten, entre otras cosas, ver radiografías de tórax y generar informes, analizar fondos de ojo, lesiones dérmicas, la posibilidad de resumir historias clínicas. ¿Y por qué esto es importante? ¿O por qué fue tan importante que lo suban en julio? ¿Y por qué repercutió en lo que es el mundo médico? Bueno, básicamente lo que generaba esta posibilidad, esta plataforma como posibilidad, era el acceso universal. Porque no solamente uno tenía que tener una computadora a mano, sino que también lo que teníamos que hacer era tener la posibilidad de, con 2 clics, descargarnos lo que era el programa. Lo importante del programa, a su vez, es que funciona offline, ¿sí? No necesita internet, por lo cual toda la data que se sube ahí es confidencial y no se sube a ningún otro lado. Es decir, es súper seguro, ¿sí? Y protege la confidencialidad de todos los pacientes, que es algo que para nosotros en la medicina, obviamente, es algo que es fundamental. ¿Qué es lo que rescato yo de Medgema y de todas estas plataformas? Bueno, hay 2 o 3 puntos que me parecen fundamentales. El primer punto es la posibilidad que nos da Medgema de resumir de forma concisa todo el historial del paciente para poder darle mayor calidad humana a lo que son las visitas médicas. Porque muchas veces, a mí me pasa en el consultorio, que me paso leyendo laboratorios, resúmenes de historia clínica, estudios que están básicamente impresos, y uno pierde por ahí lo que es el contacto social con el paciente, que es en realidad lo que más beneficia la consulta médica, porque si no, hacemos consultas con un robot, con una inteligencia artificial, y obviamente no es lo mismo y está demostrado que no es lo mismo. Entonces, lo que mejora, por un lado, Medgema, es la posibilidad de humanizar aún más lo que es la visita médica. Después, por otro lado, en las áreas rurales o más alejadas de las grandes urbes, nos da la posibilidad de tener una especie de segunda opinión, ¿sí? En los casos complejos, en donde viene un paciente con múltiples estudios, múltiples laboratorios, donde el diagnóstico no es sencillo. Bueno, lo que nos permite Medgema es subir todo ese contenido, tratar de extrapolarlo con millones y millones de casos en donde se conectan distintos puntos y lo podemos utilizar como una especie de colega, ¿sí? Un colega virtual. Esto no quiere decir que la inteligencia artificial que nos aporta va a decir lo que uno tiene que hacer con el paciente, pero sí nos puede dar ideas, nos puede dar la posibilidad de hacer estudios extra y tratamientos que sean acorde. Y finalmente, lo que me parece importante es también el hecho de destacar que hay pequeñas inteligencias artificiales, pequeños modelos de inteligencia artificial que se pueden instalar en el teléfono. Entonces yo lo puedo llevar en mi teléfono, ¿sí? Uno de ellos se llama MedSick Leap, ¿sí? Que es para
ver en este teléfono que es chiquitito, que uno lo lleva en el bolsillo, una radiografía de tórax, poder analizarla y llegar a un tratamiento apropiado. Entonces, a partir de eso, podemos centrarnos en que Medgema nos está ayudando bastante. ¿Sí? Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional. Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Somos Nave y queremos darte la bienvenida al vuelo de tu negocio. Para el despegue, vamos a tener la forma más simple y segura de cobrar en tu local o en tu tienda online. Cuando alcancemos la altura ideal, muy abajo van a quedar las comisiones y vas a sentir la libertad de armar todo a tu medida. Cuando cobras con Nave, tu negocio vuela. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Compra tus pasajes de micro en centraldepasajes.com y participa todo el verano por el reintegro de tu compra. Hay ganadores todos los días. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Bases y condiciones en centraldepasajes.com.ar. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. @El Observador 107.9. En Instagram, Facebook y TikTok. Lo que no sale por radio, sale por acá. Vamos de frente. Vamos de frente. Te contamos las cosas como son. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Venimos a mirar. Venimos a informar. Somos libres de opinar. Y preferimos siempre la verdad. Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Música de Bob Marley and the Wailers, esto es Call You Be Love, lo que estábamos escuchando en El Observador 107.9 y seguimos en Bienestar 107.9, claro. Y seguimos en Bienestar y vamos a escuchar, porque está Conrado por ahí hablando, vamos a ver si nos podemos meter un poquito en el audio, a ver si escuchamos algo de lo que dice, cómo le está pasando ahí en los Martín Fierro de salud. Obviamente es mío que se celebre salud, en que siempre fue una cosa que o da temor o es una cosa separada, en que los médicos se premian entre ellos en los congresos, el trabajo científico, en la publicación en la revista, y que ahora la gente, y yo creo que esto es la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, la gente llegó a la salud para además apropiarse de la salud, empoderarse, mantenerse sanos con los consejos que se dan en los medios y en las redes sociales. Así que un gran premio, una excelente idea el que la haya tenido.
¿Expectativas para esta noche? Que se va a premiar gente que hace cosas muy valiosas, no tengo la menor duda, instituciones, Bien, centros. bueno, ahí lo escuchamos a Conrado un poquito hablando de, ¿no?, la importancia, justamente lo que hablábamos antes, ¿no?, la importancia de los Martín Fierro de Salud, de la posibilidad de tener un espacio de reconocimiento distinto. Sí, ¿no? y también que hay un montón de profesionales de la salud que la verdad que está bueno que hagan este tipo de premios, de homenajes para los médicos de la salud, que es muy importante que también estén en los medios. Sí, Como me lo hace parece, Conrado. me parece muy, muy interesante. Y ahora nos queda poquito tiempo, nos quedan 10 minutitos. Vamos a hablar brevemente, en la parte de A mí no me va a pasar, de algo que venimos hablando mucho, que es hipertensión, que ya es medio cansador, pero la realidad es que hipertensión, uno incluso podría hacer un programa aparte para hablar de hipertensión, de todas las cosas que tenemos, pero en este caso vamos a introducir algo nuevo, un fármaco nuevo, una droga que viene a cambiar un poquito, a darle un poquito de esperanza a las personas que venían con mal manejo de la presión arterial. Bueno, esta droga se llama Baxdrostat. Sí, es una droga nueva que viene a revolucionar un poquito lo que es el mundo de la hipertensión arterial porque demostró que en las personas que habitualmente no están respondiendo a lo que son los tratamientos habituales, ¿sí?, más allá de lo que son las medidas higiénico-dietéticas que siempre hablamos habitualmente acá en el programa, viene como a revolucionarlo porque en un estudio ya se demostró que este Baxdrostat, que es la droga, ¿sí?, el principio activo que va a generar el beneficio, tiene un descenso de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial, que no es solamente un descenso en un número, porque a mí el aparatito me dice que tengo 150-90 y me tengo que poner contento porque aparezco con, no sé, 120-80. No, lo que trae aparejado es un menor riesgo de infarto, menor riesgo de ACV, menor riesgo de insuficiencia cardíaca, enfermedades renales, arteriopatías y demás. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ¿y cómo actúa en realidad? Bueno, es una droga que actúa sobre una hormona que se llama aldosterona, ¿sí?, que lo que hace básicamente es guardarse toda el agua y el sodio que puede, ¿sí?, que básicamente es la sal, y genera un aumento de la presión arterial que en general lo que produce es problemas cardíacos, problemas en las arterias están en todos lados, entonces básicamente es una enfermedad sistémica. ¿Por qué es importante el Baxdrostat? Porque el efecto en cascada, ¿sí?, lo que busca básicamente es disminuir el riesgo cardiovascular global. Ahora, esto solamente se lo damos a los pacientes que básicamente no están respondiendo al tratamiento convencional. La respuesta es que hoy por hoy sí. ¿Sí? Hoy por hoy solamente a los pacientes que son resistentes se les da este tipo de medicación. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, básicamente porque hay 1.300 millones de personas en el mundo que sufren hipertensión arterial, de las cuales la mitad no responden a estos tratamientos, por los cuales la otra mitad que no está respondiendo se vería beneficiada con este tipo de tratamiento, con Baxdrostat. Falta para que se apruebe, todavía está en algunos casos en fase 3, va a salir dentro de poco, va a estar disponible en el mercado, pero bueno, no va a ser una droga a la cual todos puedan acceder en primera instancia. Te iba a preguntar, ¿sí? no es para todos. No es para todos, es solamente para las personas que no están respondiendo a los tratamientos convencionales. Pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que decimos siempre, ¿no? Alimentarnos bien, tener un peso saludable, dormir bien, ¿sí?, porque está demostrado que un sueño inadecuado dispara la presión arterial. Y otra de las grandes cosas que a mí me parece siempre importante destacar, sobre todo en la consulta médica, en donde quizá uno tiene la oportunidad de transmitirle al paciente algunos conceptos, es, bueno, ojo con el alcohol, ojo con el tabaco, ¿sí? Y obviamente lo que decía Conrado hace un rato, el manejo del estrés, que también nos va a disparar la presión arterial, y que son esas medidas higiénico-dietéticas que van a acompañar a todas estas drogas, porque si no es revolearle una pastilla por la cabeza al paciente y esperar que la droga haga lo suyo. Y no, lo importante de la consulta médica es tratar de aportar cosas distintas y cosas que no sean solamente fármacos. Bien, y vamos a terminar, entre comillas, con una cita, una pequeña cita. Me gusta. ¿Sí? Vamos a volver a las citas, que como yo ya había dicho previamente, a mí me gustan mucho las películas, saco muchas cosas de las películas. Y acá voy a traer una pequeña cita de lo que es La Sociedad de los Poetas Muertos, que es una película de 1989, en donde Robin Williams lo que hacía era interpretar a un profesor que se llamaba John Keating, que desafiaba a los estudiantes, en una escena en particular, a tener un pensamiento más crítico, ¿sí?, pensar las cosas desde otro lado. ¿Y cuál es la frase que yo elegí hoy? Dice: ¿cómo nos despojamos de prejuicios, hábitos e influencias? Y dice: la respuesta es que debemos esforzarnos constantemente por encontrar un nuevo punto de vista. ¿Y por qué elegí
esta cita o por qué me parece importante esta cita, sobre todo en el contexto del programa que hacemos nosotros. Bueno, porque básicamente hay un gran cambio en la medicina, hay un gran cambio que lo mencionó Conrado al principio. La medicina antes era en el consultorio, ahora tenemos la posibilidad también de llegarle a varias personas, a miles, millones de personas a través de los medios de comunicación, las redes sociales y demás. Entonces el punto de vista va a cambiar y además está cambiando también lo que es este modelo de salud de que antes era reactivo y que ahora se está volviendo preventivo, por lo cual es muy importante que en programas por ahí como este, en donde tenemos la posibilidad de darles un poquito de espacio a la prevención, a los hábitos y a las cuestiones que tienen que ver con el cuidado personal. Bueno, todas esas cosas me parece que van de la mano y esta cita, la verdad, me gustó mucho y me parecía muy aplicable para esta situación. Así que vamos a un pequeño anuncio y después volvemos con la canción. Las patentes otorgan a un laboratorio el derecho exclusivo de vender un medicamento. Es un reconocimiento justo al esfuerzo y la inversión en nuevos tratamientos. Pero en todo el mundo, también en Argentina, hay laboratorios internacionales que buscan extender ese privilegio más allá de la ley. Eso significa más monopolios, menos competencia y precios más altos para todos. La legislación internacional es clara. Las patentes duran 20 años y en Argentina también. Cuando vencen, los laboratorios argentinos producen medicamentos de igual calidad y eficacia, pero mucho más accesibles. Solo en 2023, esa competencia permitió ahorrar más de 2.200 millones de dólares, el equivalente al 16% del gasto de medicamentos en farmacias. Cuidar las reglas también es cuidar la salud de todos. Signifa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Bueno. Llegó tu momento. Llegó. Lo estaba esperando. Lo estábamos esperando también. Ok, gracias Sobre por el todo apoyo. yo. Ok. Me parece increíble porque le estamos robando el espacio a DJ Conrad. Sí. Ya pasó DJ Martin ahora. Que no se entere, Conrado. Que no se entere, eso te iba a decir, por favor, que no se entere porque nos cuelga. Sí. Pero hoy vamos a tener entonces, para cerrar el programa, una canción que se llama Baby, I Love Your Way, de Peter Frampton, 1975. Temón.